Bienvenidos a un nuevo video en mi canal y a una nueva serie en este canal que vamos a estar llamando Astrología desde cero. En esta serie básicamente quiero compartirles bastantes de los conceptos básicos que forman la astrología, desde la manera en que yo lo he estudiado, que es desde la astrología tradicional, por darles y generar básicamente una biblioteca de conocimiento sobre estos conceptos que forman la astrología, para que al final tengan mucha más libertad para analizar sus propias cartas y ser mucho más independientes en lo que concierne a la astrología. Para hacer esa definición y de una vez hablar de eso, cuando hablo de astrología tradicional, me refiero a la astrología que básicamente se basa en los textos antiguos y la traducción que se hizo de ellos por ahí de los años 80, 90. Estas traducciones realmente nos pudieron hacer ver que habían muchos conceptos que se empezaron a hablar en la astrología moderna, en más la astrología que surgió con el movimiento New Age, que no son del todo correctos, que no están muy en línea a lo que era la tradición astrológica anteriormente. Y estamos básicamente tratando de recuperar ese conocimiento, porque si pensamos que la astrología se estuvo practicando desde hace 3000 años o más, tenemos realmente una base muy fundamentada que tiene una estructura que lo hace mucho más fácil de entender, de la que nos podemos apoyar. Entonces, desde ahí es donde va a venir todos estos conceptos que les voy a explicar. Espero que les guste mucho esta serie. Como siempre, recuerden suscribirse al canal, darle like al video, comentarme qué les pareció y entremos de una vez a la materia. En este video en particular voy a compartirles más sobre los planetas, que son uno de esos 3 componentes principales que tienen cualquier carta astrológica y que tiene la astrología en general. La astrología, y podríamos dividir el estudio de una carta en esas 3 áreas principales, que sería los planetas y el rol que tienen los planetas en una carta y en la astrología. Segundo serían los signos, que son esos 12 signos, esas 12 partes por las que van caminando los planetas. Y por último, las casas, que las casas en una carta astral son las áreas de la vida en las que suceden esos movimientos de los planetas en esos signos. Entonces, en videos posteriores voy a compartirles más sobre los signos y las casas, pero por el momento vamos a enfocarnos en los planetas. ¿Qué es un planeta? Aquí ayuda mucho a pensar de nuevo a esa idea de cómo surgió la astrología, que es básicamente en la antigüedad las personas que empezaron a hacer este estudio tuvieron la oportunidad de sentarse a ver el cielo y darse cuenta que si mirábamos al cielo lo suficiente empezábamos a notar patrones en cómo se movían los objetos que estaban en el cielo. Ahí se dieron cuenta que, mira, hay estrellas que están fijas, que son las estrellas fijas, que están ahí, que siempre están en el mismo punto, que no están cambiando en su dirección. Y hay otras, ellos empezaron a notar que vienen algunas estrellas que se movían, que parecía que andaban deambulando básicamente por las constelaciones, que se iban moviendo, que a veces parecía que iban hacia atrás y a veces hacia adelante. Y de ahí surge la primera definición que tenía el término de planeta, que era esas estrellas que se mueven. Entonces, al notar esto, ellos se dieron cuenta que habían 7 de esas estrellas que se movían en particular y por ende 7 planetas. Que aquí llegamos a una de las definiciones importantes, que es hay planetas que vamos a llamar más tradicionales, que son esos 7, y hay algunos planetas que son transpersonales. Esos 7 planetas, que serían el Sol, la Luna, Venus, Mercurio y Marte, Júpiter y Saturno. Esos 7 los llamamos los planetas tradicionales porque son aquellos que se pueden ver a simple vista, que yo no necesito ningún tipo de instrumento, ni un telescopio, ni nada para poder observarlos. Y obviamente, como esto surgió hace 1000 años, no tenían ninguno de esos instrumentos, entonces solo sobre esos 7 planetas se basa la astrología. O esa estructura inicial de la astrología tradicional se basa sobre esos 7 planetas. Ya alrededor de 1800, 1900 se descubrieron otros 3, que son aquellos que llamamos más transpersonales. Son planetas que están mucho más alejados, que describen más situaciones un poco más generacionales que pueden estar sucediendo, que son Plutón, Neptuno y Urano. Por este video voy a enfocarme en los 7 tradicionales,
Ya depende mucho de cada astrólogo cómo los utilizan en su práctica. Hay astrólogos muy estrictos, muy puristas, que solo les gusta utilizar los 7 para todos sus análisis. A algunos de nosotros nos gusta igual incorporar esos planetas modernos. Lo que sí es que ya eso depende de cada astrólogo. Nos vamos a enfocar en estos 7 porque al final ya las estructuras astrológicas, hay muchos otros conceptos que derivan del entendimiento de los planetas. Entonces, en ese momento, en general, en esta definición que vamos a tener o esta exploración de la astrología desde cero, nos va a ayudar mucho poder comprender bien los 7 planetas tradicionales de entrada y después agregamos los otros 3. Entonces, el rol de los planetas en una carta es darle acción a la carta. Cada uno de esos 7 planetas tiene una intención que quiere lograr. El Sol en cualquier carta nos va a describir algo, es decir, para dar un ejemplo, el Sol en cualquier carta nos habla de cómo quiere la persona ser vista o cómo se está presentando. El Venus en una carta nos va a hablar de qué tal se están dando las relaciones en esa carta o para esa persona o cómo maneja la persona el término del disfrute de la vida, cómo encuentra el placer esa persona. Van a ver que cada uno de esos 7 planetas tiene una intención que quiere lograr y por ende el movimiento de esos 7 planetas por los signos y por ende por las casas en alguna carta nos van a describir básicamente qué está pasando. Por eso una buena definición es eso, que son los actores de la astrología, son los personajes, son quienes están trayendo a la vida lo que está sucediendo, porque lo que analizamos en la astrología es cuál planeta está en cuál signo, con quién está interactuando, cómo se están, qué tipo de aspectos que son las conversaciones entre los planetas, cuáles conversaciones están dando, qué es lo que se están diciendo y cuál es básicamente la energía disponible que surge de esas interacciones entre los planetas. Y por eso son el primer componente del que quería hacer un video, porque realmente son los que traen a la vida todo este análisis que podemos hacer del cielo. Ahora, ¿qué es muy importante sabiendo esto? Que por esto hay que ser muy crítico de la astrología que podemos ver en redes sociales o la astrología más moderna que se enfoca solamente en, ay, ¿cuál es tu signo? Y cuando te preguntan cuál es tu signo, te están preguntando cuál es tu signo solar. El Sol es uno de esos 7. Y sí, definitivamente el Sol me da muchos detalles muy importantes de una persona, pero es solo uno de 7, es solo una parte de una persona. Y por ende, la mejor manera de realmente conocerte, si estás utilizando la astrología como una herramienta de autorreflexión, el Sol es una parte tuya que puedes conocer. O si estás utilizando la astrología para conocer en general la energía del momento, el Sol solo es uno de esos 7 componentes. Y conocer los otros 7, conocer qué definen, qué describen una carta, qué describen de mí mismo, me va a ayudar a tener una visión de la astrología mucho más completa. Por esto yo pienso que realmente la mejor manera de luchar contra estos estereotipos de la astrología o esta reducción de la astrología es conociendo más a fondo de estos conceptos que realmente igual son básicos para entenderlo. Pero como lección número 1, como de qué no hacer en la astrología es no reducirnos lección número 1 de la astrología es no reducir tu conocimiento de la astrología o de tu carta a dónde está mi signo solar. Porque nuevo es 1 de 7 y no dice todo sobre vos. Entonces, con eso ya tenemos el concepto de qué es un planeta. Y pasemos de una vez a entender básicamente cuál es el rol o cuál es esa intención que tienen cada uno de esos 7 principales. Podemos comenzar y probablemente donde comenzaríamos en general sería describiendo al Sol y la Luna. El Sol y la Luna las llamamos en la astrología como las luminarias. Son esas fuentes de luz que tenemos en la astrología. ¿Por qué son tan importantes? Porque justamente por un lado el Sol naturalmente está dándole vida a nuestro sistema solar, es el centro de nuestro sistema, es quien nos ayuda a vivir. Y la Luna es ese satélite que anda siempre con la Tierra, que también nos protege de muchas cosas y es un poco como la barrera entre nosotros y el resto de los planetas. Entonces, esas dos
luminarias nos describen en cualquier carta y para una persona también 2 áreas elementales de uno mismo. Y siempre ayuda muchísimo si queremos empezar a conocernos mejor, empezar por ahí, conocer mejor cuál es mi signo lunar, qué dice de mí eso y cuál es mi signo solar, por ejemplo. Empezando por la luna en cualquier carta nos va a describir el mundo emocional de una persona, nos va a describir cómo le ayuda o qué tipo de cosas le ayudan a una persona a sentirse cómoda, a sentirse segura, cuál es la manera en que la persona demuestra que se siente de esta manera, cómo es la manera en que la persona expresa sus emociones, cómo digiere sus emociones. La luna nos habla de esa parte muy receptiva de nosotros. Y en general, como decía anteriormente, como la luna es básicamente esa barrera entre nosotros, la Tierra, y todos los otros planetas, es que nos ayuda a describir cómo es que manifestamos o qué es lo que se ve manifestado en la Tierra. Esto en particular cuando estamos analizando la carta de un momento. Cuando yo hago mis pronósticos mensuales, siempre y estamos analizando básicamente con quién está hablando la luna y con quién va a hablar la luna, porque la luna siempre describe eso, qué es posible, qué se está trayendo hacia la Tierra, cuál es la influencia más grande. Por eso es que las fases lunares llegan a ser tan importantes. Pero entonces, en resumen, el rol y lo que va a poder describir la luna en tu carta es básicamente eso. Cómo sentís, cómo procesas tus emociones, el cuerpo físico también tiene mucho que ver con esa descripción de la luna. De ahí que también usualmente uno se va a sentir bastante cómodo con personas que tienen el mismo signo lunar, porque hay un entendimiento ahí de cómo estamos procesando y digiriendo el mundo, los dos, si tenemos el signo lunar similar o en el mismo signo la luna, básicamente. Por el otro lado, y en esto sí el sol y la luna tienen mucho ese componente yin-yang, que es el sol básicamente va a describir cómo es que yo logro expresarme, qué es lo que yo quiero expresar hacia el mundo, cómo quiero ser visto, cómo me ven los demás, cómo me gusta ser percibido, cómo percibo también las cosas, la visión puede llegar a verse mucho con el sol. El signo solar va a determinar cuál es esa fuente de energía vital de una persona, desde dónde actúa esa persona. Definitivamente la luna tiene más esa característica receptiva y el sol más esa característica activa. Y el sol, al final también es importante conocer cuánto duran los planetas en cada signo. El sol dura alrededor de un mes en cada signo, cuando más bien la luna dura alrededor de 2 días en cada signo. Entonces, realmente, cuando vamos a conocer a una persona, también ayuda mucho conocer el signo solar y el lunar, porque también nos está describiendo básicamente cuál es el balance en esa persona, cómo es su parte más activa, cómo es su parte más receptiva. Y también tenemos que pensar que al final la relación entre el sol y la luna nos describe la fase solar en la que se nació esa persona. Puede llegar a ser diferente si una persona nació con el sol y la luna en el mismo signo, que significa que nació en una luna nueva. ¿Qué pasa si la persona nació con el sol de este lado de la carta y la luna en el signo opuesto? Esa persona nació en una luna llena, nos describiría otras cosas. Y así las dos divisiones del ciclo lunar, que sería la luna creciente y la luna más bien menguante. Todo esto nos ayuda a comprendernos mejor. Siempre que vamos a empezar a analizar una carta, empezar por el sol y la luna nos va a dar suficiente información. Y los otros planetas ya es cuando nos queremos volver un poco más específicos. Y continuemos con los planetas que mencioné que eran un poco más personales o describen áreas en particular muy personales de nosotros, en particular por la cercanía de sus planetas a el Sol. Esos planetas serían Mercurio, Venus y Marte. Marte todavía ya está un poco más lejos, pero Mercurio y Venus en particular sí nos hablan de áreas que en general pensaríamos cuando vamos a cuestionar o cuando vamos a querer conocer mejor a una persona. Mercurio, por su parte, es el planeta que nos habla de mi manera de comunicar, de escuchar,
cómo proceso los mensajes, mi mundo más intelectual, cómo hago sentido de lo que me pasa, el nivel de comprensión de una situación, la inteligencia en general de una persona o la manera en que esa persona lo expresa también, lo vamos a ver con Mercurio, que es muy importante de Mercurio. Y ahorita que mencionaba lo de la cercanía al Sol, siempre Mercurio va a estar o en el mismo signo que el Sol o en los signos que están a la par de ese signo. Es decir, una persona que es Sol en Escorpio solo puede tener Mercurio en Escorpio o Mercurio en Libra o Mercurio en Sagitario. No hay otra opción. Y esto ya es algo para que también veamos lo ligados que está la astronomía de la astrología. No es que son cosas inventadas, sino que sería imposible que Mercurio estuviera tan lejos del Sol. Esto es muy interesante porque nos deja saber eso, que básicamente por signo solar hay 3 versiones de cómo se comunica una persona. Con ese ejemplo, o va a haber una persona con el Sol en Escorpio que tiene Mercurio en Libra, que tal vez es mucho más expresivo, mucho más intelectual, le gusta más hablar. Va a haber una persona con Mercurio en Escorpio, entonces esa profundidad y esa sincronía entre el Sol y Mercurio va a ser más profunda y un poco oscura. O va a ser una persona que tiene Mercurio en Sagitario, entonces es mucho más de explorar con la comunicación, tal vez no siempre es tan directo, etc. Esto entonces nos ayuda también a comprender mejor a las personas, que como decía al inicio, ¿verdad? Una persona no es solo su signo solar, sino también, en este caso, el signo en el que está Mercurio, nos ayuda a comprender mucho mejor cómo se va a expresar la persona. Y entonces me ayuda a comprender, bueno, si el Sol era esa esencia de la persona, sabiendo el signo en el que está Mercurio o la posición de Mercurio en la carta, entiendo cómo lo expresa, cómo expresa esa expresión solar la persona. Entonces, por ahí la posición de Mercurio va a ser muy importante. Venus, por su parte, me va a hablar de cómo hace una persona para expresar el amor, cómo expresa el cariño, cómo se siente esa persona querida, cuáles son las maneras en las que esa persona disfruta de su día a día, cómo explora, cómo se relaciona con el placer. Venus en general también me va a hablar mucho de cómo se relaciona esa persona con otras personas, cómo son sus relaciones interpersonales en general, cómo crea conexiones, qué tipo de conexiones le hacen sentir mucho más cómodo. Con Venus sucede lo mismo, nada más que es básicamente Venus para una persona puede estar o en el mismo signo que el Sol o a 2 signos de distancia, pero no más allá de eso. Entonces ahí también tenemos una regla importante, que si por ahí se encuentran una foto de una carta astral que no tiene sentido, tal vez no tiene sentido porque astronómicamente no tiene sentido. Por ejemplo, que alguien tuviera Venus muy lejos del Sol. Sería imposible. Entonces aquí son otras de esas reglas importantes que a veces uno no conoce cuando está empezando a estudiar la astrología, pero llega a ser muy relevante. Y finalmente en estos planetas muy personales tenemos a Marte, que Marte por su lado es el planeta que describe cómo yo tomo acción, cómo tomo decisiones en mi vida, cuál es mi manera de defenderme, de luchar por lo que quiero, si el Sol era esa energía vital, Marte describe cómo yo la pongo en práctica. Es qué tanta actividad tengo en mi día a día, cómo la ejerzo, cuál es mi relación entre la acción y mi persona. Siento que si hago algo, ¿desde dónde lo hago? ¿Cuál es mi motivación para hacer las cosas? Todo eso se describe con Marte. También, de algún modo, Marte describe cuál es mi manera de pelear o luchar en general o lidiar con conflictos en general. Y entonces describe mucho esa parte de una persona, de cómo básicamente está actuando en su vida y cómo está luchando y llevando a cabo las tareas en su vida. Por eso también llega a ser muy importante. Los últimos 2 planetas que nos falta de hablar serían Júpiter y Saturno. Júpiter y Saturno son los más lejanos que existen. También aquí ya entra una parte que son muy generacionales. Todos los planetas de los que hablé anteriormente, el que más dura tiempo en un signo es Marte. Cuando Marte anda directo y normal, dura alrededor de 2 meses en un signo. A diferencia de ya cuando hacemos el salto hacia Júpiter, Júpiter dura 1 año en cada signo y Saturno 3 años en cada signo. Entonces, tanto Júpiter, la posición de Júpiter y Saturno son mucho más generacionales. Todas las personas que nacieron en un rango de 1 año de los unos de los otros
todos tienen a Júpiter en el mismo signo. Todas las personas que nacieron en un rango de 3 años tienen a Saturno en el mismo signo. Entonces, aunque sí, dependiendo de la posición de esos planetas en la carta, pueden llegar a ser planetas muy importantes y describen cosas de esa persona, sí es importante notar que los otros 5 que hablamos anteriormente describen mucho más, tal vez a nivel de personalidad de esa persona, esas características, actitudes que son muy, muy específicas de la persona. La combinación de esas 5 me va a describir mucho de lo que yo quisiera conocer de alguien. Y las otras 2 me pueden hablar, es decir, la posición de Júpiter y Saturno me podría llegar a hablar más de, bueno, generacionalmente con quién se lleva esa persona, cuál es su manera de, obviamente cada uno tiene su definición, pero cuál es su manera de interactuar con su ambiente un poco más. El signo o en general la posición de Júpiter en una carta me describe cuál es la manera en que esa persona ve hacia el futuro, en dónde encuentra las posibilidades, cuál es la manera en que esa persona encuentra un sentido de propósito en su vida, cómo es la manera en que esa persona busca el balance en su vida. Júpiter nos habla mucho de esa ilusión, de la expansión, a nivel de cosas un poco más espirituales y también cómo le gusta a esta persona ver la vida en general. Júpiter nos va a describir mucho cómo se relaciona esa persona con un sentido de posibilidad, de qué es lo que yo podría lograr, qué veo posible para mí y qué no. Y de nuevo, como es muy generacional personas que nacen en un año tienen el mismo signo de Júpiter, entonces en eso va a tener mucha sincronía con las personas que nacieron en ese mismo año. Por otro lado, Saturno, como mencioné, dura 3 años en cada signo. Esto sí que es muy generacional y de hecho hay algunas personas que han hecho análisis un poco de los diferentes, por ejemplo, tipos de millennials que existen. Podríamos describirlos con el signo en el que tienen Saturno. Por ejemplo, entonces el signo de Saturno describe un poco cuál es mi manera de sentar límites en mi vida o cuáles son los límites que me he encontrado en mi vida. ¿Cuáles son las maneras en que yo he encontrado para decir que no, para tener barreras? ¿Cuáles son las reglas que para mí tienen sentido seguir? ¿Cuáles no? ¿Cuál es mi manera de sentar reglas en mi vida? ¿Sobre qué bases básicamente estructuro mi vida? Y esta definición, estas características de Saturno vienen mucho del hecho de que Saturno es el último planeta que podemos ver solamente mediante, como habíamos dicho anteriormente, mediante la vista. Entonces es el límite de lo que podemos ver a los planetas que ya están más allá, que son mucho más difíciles de observar. Entonces de ahí que Saturno tiene todas estas características de limitaciones, de barreras, de bloqueos, etc. Entonces, esas son definiciones generales de los planetas en una carta. ¿Cuál es el siguiente paso? Y qué vamos a poder complementar ya con los siguientes videos. Que sabiendo qué es lo que describe cada uno de esos planetas, yo ya puedo llegar a una carta y voy a analizar lo siguiente. Lo primero que voy a analizar es en qué signo se encuentra ese planeta en la carta y de ahí voy a saber, como mencionaba anteriormente, el signo me va a dar a mí cuáles son los recursos que tiene un planeta disponibles para generar esa intención que tiene. Como mencioné al inicio, cada planeta tiene una intención de lo que quiere lograr. Ya vimos, la luna quiere describir ese lado emocional. Marte quiere describir cómo la persona actúa. Entonces el signo me describe qué herramientas, cómo se ve el panorama en ese signo para que el planeta haga lo que puede hacer. Y aquí llega un concepto que eventualmente lo vamos a analizar más cuando hagamos esos videos por planetas, que es que cada planeta tiene cierta dignidad, es decir, cada planeta está más cómodo en un signo que en otro. Cada planeta rige algunos signos o un signo en particular y hay otros signos en los que más bien está muy incómodo y más bien tiene una dignidad difícil o más bien se encuentra en una posición difícil. Entonces vamos a poder analizar el signo en el que se encuentra y por ende qué tan feliz o no o qué recursos y cuál es la correspondencia o qué tan alineados están los recursos que tiene el planeta en ese signo para lograr lo que el signo quiere hacer. Entonces, para dar un ejemplo, Marte es el signo que rige, es el planeta que rige el signo de Escorpio. Entonces, en Escorpio, Marte tiene todos los recursos que quisiera tener para lograr tomar acción decisivamente, defenderse activamente, tener mucho poder.
Por eso es que las personas con Marte en Escorpio tienen mucho poder para hacer las cosas. A diferencia, si encontramos a Marte en Cáncer, bueno, ahorita que es el tema, como tenemos ahorita Marte en Cáncer en el cielo, en Cáncer Marte no tiene las herramientas idóneas para tomar acción, tomar decisiones, defenderse, etc. Entonces, lo primero que analizamos a nivel de un planeta es su posición en un signo y su dignidad, que ya exploraremos más en otros videos. Y por otro lado, sería el segundo componente que vamos a ver posteriormente, que es el tema de las casas. En cuál casa se encuentra cada planeta y la posición de un planeta en la casa me dice en dónde está actuando ese planeta. En este ejemplo nuevamente, Marte muy activo, muy decisivo en, digamos, en la casa 3. Entonces yo empiezo a investigar y determino qué significa la casa 3. ¿Cuál es la casa 3 en una carta? ¿De qué elementos me habla? ¿Qué sucede en la casa 3? Y ahí yo haría el análisis, diría, bueno, es una persona que actúa muy bien, que es muy decisiva y probablemente la casa 3, que sería su día a día, sus rutinas, sus viajes cortos, que tanto está teniendo que viajar de un lado a otro, probablemente es muy activa porque tiene un planeta muy fuerte en esa casa. Y entonces el planeta probablemente hace mucho. Es una persona que tal vez tiene muchos hobbies o hace muchas cosas. Para dar un ejemplo, que al final estas definiciones de los planetas lo que nos van a ayudar es hacer ese análisis al final de planeta más signo más casa. Y esa es la interpretación más básica a la que podemos llegar. Eventualmente le podemos llegar a agregar muchas más cosas de, por ejemplo, qué aspectos está haciendo ese planeta, con cuál otro planeta se está comunicando en la carta, o cuál es el rol en general de ese planeta en la carta, etc. Sería mucho más avanzado. Pero en general, para comenzar el estudio de la astrología, podemos basarnos específicamente en eso y ya con solo esa combinación de esos 3 puntos vamos a poder lograr mucho. Entonces, espero que les haya ayudado mucho este video para comprender básicamente el funcionamiento y a qué se dedican y cuál es la intención de cada uno de los planetas. Próximamente, en las siguientes semanas, sigo compartiendo más videos de los signos y de las casas para que tengamos esas definiciones y empecemos a agregarle a esta serie de astrología desde cero. Muchas gracias por haber visto este video.